volvamos a la clase. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton en el sentido de la dirección tangencial, nos queda que la fuerza F1 menos la fuerza F2 menos el diferencial de el efecto del peso del cuerpo respecto a la tangencial va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, desarrollamos la expresión, que fue lo que hicieron todas estas personas. Nos queda la expresión que aparece aquí, P por D sub A menos toda una expresión larga. Y una de las ocurrencias que tuvo Euler fue decir, oigan, si la velocidad es el cambio de una partícula respecto del tiempo. Consecuentemente, en la expresión que aparece aquí en azul, yo puedo dividir D sub S sobre D sub T y me queda como velocidad. Consecuentemente, la expresión anterior me queda de la siguiente forma. Menos el diferencial de presión por D sub A menos la densidad por G por D sub A, D sub S, seno del ángulo, es igual a la densidad por D sub A por la velocidad por el diferencial de velocidad. ¿El D sub A es el diferencial de área o es El diámetro diferencial de de la área. parte? Ay, ¿qué pasó aquí? Ay. Algo. ¿Ya? Entonces aquí vienen un tema de los valores del seno del ángulo. El seno del ángulo va a ser D sub Z partido por D sub S. Consecuentemente, yo puedo expresar que el D sub Z es el diferencial de longitud multiplicado por el seno del ángulo. Hago este reemplazo en la ecuación anterior y nos queda de la siguiente manera. Y la podemos escribir de esa manera ahora. Y también podemos dividir por el diferencial de área que está en los tres elementos de la fórmula. Para fluidos, y esta ecuación para fluidos incompresibles nos queda de esta manera. Divido, traslado esto para acá y me queda todo, me queda menos diferencial de presiones, menos G por la densidad por dz, menos la densidad por la velocidad por d sub b con signo negativo, multiplico por menos 1 y me queda de la forma que tenemos ahí enmarcado. Diferencial de presiones sobre el peso específico más d por b cuadrado sobre 2g, perdón, más la densidad más el d sub z. Cuando integramos esta ecuación entre el punto 1 y el punto 2, obtenemos la expresión de Bernoulli, que es la otra forma en que uno puede obtener la ecuación del principio de Bernoulli o Bernoulli. Entonces tenemos tres formas para poder deducir la ecuación. A través del concepto de trabajo de una fuerza, el concepto de el principio de conservación de la energía y a través de la aplicación directa de la segunda ley de Newton sobre dinámica.
que corresponde a la famosa ecuación de Bernoulli, o Bernoulli como uno lo quiera llamar. ¿Ya? Ahora, esta ecuación de aquí es válida para las condiciones en las cuales fue formulada por Bernoulli o Bernoulli, y que ya las habíamos indicado, eran válidas para un fluido no viscoso, para un sistema estacionario donde no tenemos pérdida de masa, para un líquido incompresible y para un flujo, para un fluido cuyo flujo se puede caracterizar como laminar. ¿Ya? Entonces tenemos ahí el, la ecuación de Bernoulli bajo el punto de vista de presión. Y aquí, cuando uno analiza los términos que tiene la ecuación de Bernoulli, podemos considerar que hay dos tipos de elementos. Elementos que se refieren a presión estática y elementos que se refieren a presión dinámica. ¿Cuáles son los elementos que están relacionados con el concepto de presión estática en la ecuación de Bernoulli? Son los correspondientes a los conceptos de presión y de energía y asociados al de energía potencial. Presión más energía potencial. Y que también podemos escribir como presión más la aceleración de gravedad por la densidad del fluido multiplicado por la cota del punto 1 respecto a un nivel de referencia arbitrario que hemos definido. Y respecto al punto de dinámica o cinemática, tenemos el concepto de peso específico por B sub 1 al cuadrado sobre 2G, tiene relación con el concepto de dinámica. Entonces, en la ecuación de Bernoulli tenemos dos grandes conceptos asociados al concepto de estática. Tenemos el concepto de energía de presión más energía potencial, y bajo el punto de vista de presión dinámica tenemos el concepto de energía cinética. ¿Ya? Cuando ustedes están regando, están jugando con una manguera, ¿qué es lo que uno puede observar con el chorro que sale de la manguera? ¿A qué presión sale el chorro de la manguera cuando está en contacto con el aire? A presión atmosférica saldría, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando el chorro sale de la manguera, en la parte estática está sujeto a la presión atmosférica más el peso específico respecto al nivel de referencia. Y ese mismo chorro, a consecuencia de la velocidad, nos genera un concepto de presión dinámica. Entonces, cuando ustedes ven o cuando veían al guanaco tirando un chorro de agua, ¿qué presión era la que botaba a la gente? La presión dinámica. Por supuesto.
Entonces, uno siempre tiende a confundir. Uno siempre, antes de hacer estos cursos, uno tiende a pensar que la presión del chorro es mayor que la presión atmosférica. No. Uno de los componentes es la presión atmosférica, ¿ya? La energía potencial que tiene el chorro, y la otra, que es la que hace los estragos, corresponde a la presión dinámica, al peso específico por B sub 1 al cuadrado sobre 2G. ¿Ya? Ahora, la ecuación de Bernoulli, ¿cuándo la podemos aplicar? ¿En qué contexto podemos aplicar la ecuación de Bernoulli en la forma que fue propuesta por Bernoulli? Y la ecuación de Bernoulli tenemos dos formas de poder presentarla, en relación como una expresión de presiones y la otra como un concepto de alturas manométricas. Entonces, cuando Bernoulli propuso al principio, ¿en qué contexto era válido? Dijo, oiga, cuando el fluido tiene viscosidad cero, flujo incompresible, tiene caudal constante, que significa que el flujo es de tipo estacionario, y la línea de corriente en las cuales se aplica corresponde a un flujo laminar. Entonces, en el mundo real, yo puedo tener un flujo que tenga caudal constante, por supuesto, lo puedo tener, que la línea corriente se puede representar como un flujo laminar, por supuesto. Flujo incompresible, hemos dicho que todo es compresible, pero en el caso de los fluidos líquidos, es tan alto el valor de presión que tenemos que aplicar para una reducción unitaria del volumen que en forma práctica, en el día a día, no se cometen muchos errores si uno considera que el fluido líquido es incompresible. Pero no tenemos fluidos en el mundo práctico, en el mundo real, que tengan viscosidad cero. Entonces, yo puedo aplicar el principio de Bernoulli cuando tengo todas estas condiciones. La otra condicionante en la cual puedo considerar aplicar Bernoulli, cuando las pérdidas de carga que se generan en un circuito cuando traslado el fluido del punto 1 al punto 2, considero que por alguna condición que a mí me conviene, son de muy baja magnitud, consecuentemente son despreciables. Y la otra condición en las cuales yo puedo usar la ecuación de Bernoulli es cuando no tengo ninguna otra herramienta, ¿ya?, de cálculo, y cuando necesito un resultado, entre tener un resultado óptimo que no lo puedo conseguir, me quedo con un resultado práctico que tiene errores. Pero que pienso que es preferible tener un mal resultado a no tener ningún resultado. No sé si esto último logran entenderlo. Entre un resultado óptimo que no lo puedo tener porque carezco de las herramientas matemáticas, de las herramientas físicas, prefiero quedarme con un mal resultado. Que sí lo puedo obtener. En otras palabras, peor es nada. Justamente, el peor es nada. Entonces, ¿en qué contexto yo puedo aplicar Bernoulli?
Cuando por alguna condición se dan las condicionantes que estableció Bernoulli. Viscosidad cero, flujo incompresible, caudal constante, línea de corriente con la característica de flujo laminar. La segunda condición, cuando por alguna condicionante yo asumo que las pérdidas de carga son despreciables. Y pueden ser despreciables porque la viscosidad es muy baja o la velocidad es muy baja. Y la tercera, como tú muy bien dijiste, cuando es la única herramienta que puedo usar que me entregue un resultado que aun cuando no sea óptimo, es un resultado que me sirve. Y como tú dijiste, el peor es nada. ¿Alguna consulta respecto a este contexto de aplicación que creo que es importante que lo tengan absolutamente presente? Porque después vamos a ver que el principio de Bernoulli se tiene que modificar para su aplicación en el mundo práctico. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre las relaciones directa e inversamente proporcionales. En esta relación, cuando uno coloca x por y es igual constante, ¿qué tipo de relación es? ¿Qué relación hay entre x e y? ¿Es una Directa. relación directa o inversamente proporcional x, y igual constante? Directo. Inversamente proporcional. Cuando crece x, disminuye y. La otra relación, que es directa, es x partido por y igual a una constante. Cuando crece x, también crece y lo podemos ver en la gráfica. Y la otra relación que puede haber entre x e y es la relación de x0 más y0 es una constante. Que si la graficamos, obtenemos esa relación. Entonces, si crece xy en relación a x0 con y0, tiene que decrecer en la misma magnitud la otra variable. ¿A dónde va esto? Al tema siguiente. El principio de Bernoulli se puede expresar en la forma que tenemos acá en pizarra. Z1, el valor de Z1 más la presión sobre el peso específico, más el cuadrado, más la altura de velocidad medido en el punto 1 y en el punto 2. ¿Qué sucede si nuestro circuito es plano? Z1 vale lo mismo que Z2. Consecuentemente, yo los puedo eliminar de la expresión anterior. Y esta expresión me queda de esta manera. La presión en el punto 1 sobre el peso específico más la altura de velocidad en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2 sobre el peso específico más el cuadrado de la velocidad sobre 2g medido en el punto 2. Entonces, si yo conozco el valor de la presión en el punto 1 y conozco el valor de la velocidad en el punto 2, y por alguna condición la velocidad en el punto 2 me aumenta,
¿qué sucede con la presión en el punto 2? Déjenme agregar ahí un monito para que nos quede más claro. Esperen un segundito. Déjenme tratar de encontrar un mono que yo pueda copiar y agregar ahí, para que nos quede más claro el tema. A ver. No, capaz que lo tenga más adelante. Espérenme un segundito para poder tirarlo. Aquí tengo el mono. Ya, ahí está. Volvemos. Tenemos acá. ¿Qué pasa si estamos con un sistema que tiene las mismas cotas, los mismos valores respecto al punto de referencia? Entonces, ¿qué sucede en este circuito? En este punto, yo conozco la presión y conozco la velocidad. Puede haber a continuación un aumento o una reducción del área. En el caso que haya una reducción del área, ¿qué sucede con la velocidad? Aumenta la velocidad. Perfecto. ¿Y qué tiene que suceder con el valor de la presión? Si este valor P sub 1 más el B sub 1 al cuadrado tiene un valor fijo y nos crece la velocidad, nos aumenta el B cuadrado sobre 2G medido en el punto 2. Necesariamente tiene que haber una reducción en el valor de la presión hidrostática del fluido. ¿Logran visualizarlo bien? Volvamos hacia atrás. Cuando teníamos acá x0 más y0 igual a un valor constante, en cualquier otro punto yo tenía que decir, oiga, si estoy aquí en este punto y me aumenta el valor de x, necesariamente el valor de y tiene que bajar, porque esta ecuación se tiene que mantener. Entonces, en el caso de un fluido que tiene estas características, en que tiene unos valores conocidos de presión y velocidad en un punto, y en otro punto puede haber una reducción o una ampliación del diámetro de la sección y consecuentemente hay una variación de la velocidad, necesariamente el valor de la presión tiene que modificarse. ¿Ya? ¿Logran visualizarlo bien ahora? Si yo asocio que a la variable x0 le doy el valor de h1 y a la variable y0 le doy los valores de b sub 1 al cuadrado sobre 2g, cuando la velocidad en este circuito me aumenta, necesariamente tiene que disminuir el valor de h2 en relación al valor de h1. Y tiene que disminuir a un valor tal que se mantenga
esta expresión. ¿Ya? Entonces, si en el punto 1 conozco la velocidad y la presión, en el punto 2 conozco la velocidad y la presión también, y tengo en el punto 3 la velocidad y la presión, ¿cuáles son las opciones que tengo? Que la velocidad en el punto 1 tiene que ser menor que en el punto 2. Y necesariamente la presión en el punto 1 va a ser mayor que la presión en el punto 2. Si yo conozco los valores de presión y velocidad en el punto 2 y se me amplía la sección, la velocidad en el punto 2 necesariamente va a ser mayor que la velocidad en el punto 3. Y consecuentemente, la presión en el punto 2 tiene que ser menor que en el punto 3. Y de ahí viene una expresión que ustedes probablemente ya vieron en el curso de hidráulica general o hidráulica aplicada, que en un circuito los fluidos con mayor velocidad ejercen menor presión que los fluidos que se desplazan con menor velocidad relativa. Y eso es conocido como el efecto Venturi. ¿Qué es el Venturi? Es un circuito hidráulico donde por alguna condición se tiene una reducción de área. Y a través del uso de la ecuación de Bernoulli, uno llega a la conclusión que los circuitos con mayor velocidad ejercen menor presión que los fluidos que se desplazan con menor velocidad relativa. ¿Se acuerdan de este efecto? ¿Ya? Entonces ahora viene el tema de aplicaciones de la ecuación de Bernoulli para explicar el funcionamiento de las chimeneas, diseño de tuberías y canales, cálculo de pérdida de carga, natación, cómo funcionan los carburadores en los autos, flujo de fluido desde un tanque, dispositivos de Venturi, y se usa mucho también, ¿ya? Y se usa en todas las situaciones en las cuales hay un fluido en movimiento. ¿Ya? En el caso de la chimenea, ¿ya? Si uno dibuja la línea de corriente de una chimenea, aquí afuera tenemos velocidad y presión atmosférica. Acá adentro tenemos velocidad muy baja. Consecuentemente, aquí es mayor la presión que dentro de la casa. Consecuentemente, los humos de la chimenea tienden a subir y eso se explica por el principio de Bernoulli. Profe, ¿podría explicarlo de nuevo? O sea, a ver si lo entendí. La velocidad dentro de la chimenea es mayor. A ver, en esta línea de corriente, la gota de gas que sale por aquí, la agarra el aire y le da mayor velocidad, Por lo tanto, disminuye la presión. disminuye la presión. Acá Y por abajo, la presión sube el humo de combustión hacia justamente, el exterior. Ya, profe, ¿ya? entendí.
Entonces, el principio de Bernoulli no permite diseñar las chimeneas, sí explicar cómo funcionan. Entonces, acá arriba, la gota que sale de humo agarra la velocidad que tiene el aire sobre la casa. Respecto de la misma gota de aire que subió por acá, esta se encuentra que tiene baja velocidad y consecuentemente tiene mayor presión. Y por ese efecto tiende a subir. Después, el tema de la aviación. El diseño de las alas de los aviones. La gota de aire que viene por acá se puede ir por acá o por acá. Entonces, la gota de aire que se va por la parte de abajo tiene que recorrer toda esta longitud de área, el ancho del ala. Comparativamente, cuando esa gota se va por la parte de arriba, tiene que recorrer una extensión mayor de superficie. Consecuentemente, tiene presiones distintas. ¿Ya? Entonces, baja velocidad, alta presión. Alta velocidad, baja presión. ¿Ya? Pues a consecuencia de la baja velocidad, por la parte inferior hay una presión mayor que actúa en forma perpendicular al cuerpo. Segunda propiedad del principio general de la hidrostática. Por la parte de arriba tenemos mayor velocidad y consecuentemente menor presión. Y cuando se hace la integración, resulta que esta presión que actúa acá es mayor que esta otra que actúa en sentido contrario y consecuentemente eso explica por qué los aviones se elevan. ¿Les queda claro el concepto? Mayor velocidad, menor presión. Menor velocidad, mayor presión. Si la forma del ala fuera la inversa, el avión nunca podría elevarse. ¿Ya? Atomizador. Acá me aumenta la velocidad, me disminuye la presión, a consecuencia de lo cual el atomizador, por efecto Venturi, nos aspira el fluido que está acá abajo y este sube, se nos mezcla con el chorro de aire y sale por el extremo de este atomizador de aire. Efecto Venturi. ¿Ya? Esto ya lo habíamos, teníamos tres tipos de cargas o energía. La carga de posición respecto al nivel de referencia que yo estoy usando. El producto o la relación de presión sobre peso específico viene del mundo de la hidrostática, que es la energía de presión o altura de presión a la cual sube por un tubo el líquido a consecuencia de la presión interna que el líquido tiene. Y el V cuadrado sobre 2G se denomina altura o carga de velocidad en la sección correspondiente. Ya lo veíamos, lo vamos. Son los distintos términos que tenemos acá. Entonces tenemos Z1,
o ZI, que lo medimos tanto en el punto 1 como en el punto 2, la relación de la presión medido en el punto 1 y en el punto 2, y lo mismo que el tema relativo a las velocidades. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y hay una señora que les pide ayuda porque necesita colocar un cartel de pan amasado Doña Juanita. Entonces dice, oiga, necesito hacer un cartel que tiene ciertas características. Tiene que soportar una velocidad de aire de 60 kilómetros por hora. El poste, respecto del nivel de la tierra, va a estar a 10 metros de altura. Y el poste, el cartel va a tener un área de 6 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo le podemos ayudar a esta señora? Que nos dice, oiga, perfecto, necesito que me diseñen o que me especifiquen cuáles son las fuerzas a la cual va a estar sometido este cartel cuando, por alguna condicionante, en una época específica, el aire que golpea sobre el cartel esté a una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Quién nos puede ayudar? ¿En qué contexto? Cuando estamos haciendo un ejercicio de un fluido que está en condición estática, ¿quién nos ayuda? Bernoulli. En condición estática. Habría que hacer equilibrio de fuerza. A ver, cuando tenemos que hacer un ejercicio con presión con un líquido que está en equilibrio, sin movimiento, estamos en un caso de hidrostática y las ecuaciones que tenemos que aplicar son las ecuaciones de la hidrostática. El principio general de la hidrostática y las propiedades del principio general de la hidrostática. En el caso del cartel, el flujo de aire que está pegando sobre el cartel, ¿es una condición de fluido estático o fluido en movimiento? Movimiento. Consecuentemente, ¿quién nos puede ayudar cuando tenemos que resolver un problema con fluido en movimiento? La hidráulica. No, pues viejo, Bernoulli. Cuando resolvemos un problema de hidrostática, hacemos uso del principio general de la hidrostática. Delta P igual a algo. Y de las propiedades que se deducen del principio general de la hidrostática, que son 5. Y cuando tenemos que resolver un problema de hidrodinámica, ¿quién nos puede ayudar? Nuestro amigo Bernoulli. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo tengo el cartel que se está oponiendo al flujo de aire. Y dibujo el flujo de aire. Y el flujo de aire golpea contra el cartel y se desvía. Y hay una parte del cartel que está resistiendo directamente la velocidad del viento.
¿Estamos? Sí, profe, lo El sigo. aire es un fluido que está en movimiento y que muchas veces creemos que no es un fluido, pero es un fluido. Entonces decimos, perfecto, acá podemos asociar un punto 1 y un punto 2. ¿Qué nos dice el principio de Bernoulli? Nos dice la presión en el punto 1 más el peso específico del fluido por la cota del punto 1 más el peso específico por B sub 1 al cuadrado sobre 2G, medido esta expresión tanto en el punto 1 como en el punto 2, es la ecuación que nos ayuda o que nos propone nuestro amigo Bernoulli. ¿Cuáles eran las condiciones en las cuales podíamos aplicar el principio de Bernoulli? Este es un caso en que tenemos viscosidad cero. Se podría decir que sí porque es aire. Es un caso en el cual tenemos... Lo del flujo laminar no me queda una duda porque igual el viento es como súper errático, pero se podría considerar que sí según el dibujo que muestra ahí en la pantalla. ¿Ya? Pero veamos el contexto. Incompresible En el igual. contexto teníamos tres situaciones en las cuales podíamos aplicar Bernoulli. Uno, cuando se dan las condiciones que estableció Bernoulli para su ecuación. Y como el aire tiene viscosidad, no podemos aplicar la ecuación porque no se da uno de los de las cuatro características que nos exige Bernoulli. Después indicamos cuando por alguna condición yo asumo que las pérdidas de carga son despreciables. Y la otra condición era cuando es la única herramienta a la cual puedo echar mano. Entonces, en este caso yo puedo decir, oiga, es la única herramienta a la cual puedo echar mano, no tengo ninguna otra herramienta. Y la otra es decir, oiga, voy a asumir que las pérdidas de carga cuando fluido aire se mueve son despreciables. Entonces ahora comienzo a validar las variables que intervienen según la ecuación de Bernoulli. Digo, oiga, Z1 es igual a Z2. ¿Qué sé de la velocidad del fluido aire cuando golpea acá el cartel? ¿Qué valor tiene? El valor de... Valor 0. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, en ese punto, la velocidad es 0. Consecuentemente, en la ecuación anterior, puedo eliminar el peso específico por Z1 porque va a tener el mismo valor que el peso específico por Z2. Y B sub 2 vale 0. Consecuentemente, me queda P sub 1 más el peso específico por B sub 1 cuadrado sobre 2G tiene que tener el mismo valor de la presión hidrostática en el cartel. También sabemos que el peso específico es la densidad por la aceleración de gravedad. Consecuentemente, yo puedo decir, oiga, voy a colocar todos los términos de presiones en un lado de la ecuación y todos los otros términos en otro lado de la ecuación. Y me queda densidad por B sub 1 al cuadrado sobre 2 igual a la diferencia de presiones
entre P sub 2 y P sub 1. ¿Cuánto vale la presión en P sub 1? La presión absoluta en el punto 1 y en el punto 2 podemos decir que es la presión atmosférica más la presión hidrostática o manométrica. Pero en el punto 1, la presión manométrica vale 0. Y yo digo, perfecto, en el punto 2 no sé cuál es la presión. Entonces digo, la presión en el punto 2 es presión atmosférica más la presión manométrica medida en el punto 2. Entonces puedo decir que P sub 2 menos P sub 1 tiene ya un valor que va a ser igual a la presión que estoy buscando. Entonces digo, la densidad por V sub 1 sobre es igual a la presión manométrica en el punto 2. ¿Y a qué equivalía esto? Cuando hablábamos que en la expresión de Bernoulli teníamos términos relacionados con la presión estática y la presión dinámica. Eso equivale a la presión dinámica. Entonces, yo conozco la velocidad del viento. Conozco el valor de la densidad del viento. Consecuentemente, a través de esta expresión, puedo calcular el valor de la presión que tengo en el punto 2. La presión en el punto 2 va a ser la densidad del viento por los kilómetros cuadrados, perdón, los kilómetros por hora trasladados a segundos, perdón, a metros sobre segundo, y concluyo que la presión manométrica en el punto 2 es de 174 pascales. ¿Ya? Consecuentemente, ya puedo, como conozco el valor de la presión, puedo conocer el valor de la fuerza y del momento volcante. La fuerza que actúa sobre este cartel que tiene 6 metros cuadrados resulta ser de 1041 newton, equivalente a 106 kilos de fuerza, y consecuentemente el momento resistente tiene que ser la fuerza por el brazo, 1640 kilos fuerza por metro. Que esos son los datos que necesita la señora Juanita para indicarle a una persona que le haga el diseño del poste y de la fundación a la cual tiene que colocar el poste. Entonces, este es un ejemplo donde aplicamos la ecuación de Bernoulli y la aplicamos sabiendo que tiene un error, pero que es la única herramienta que nos permite determinar cuál es el valor de la presión a la cual va a estar sometido el poste a consecuencia del viento que va a soplar en algún momento por ahí y que de acuerdo a lo que alguien determinó tiene un valor de 60 kilómetros por hora. Hacemos un pequeño descanso y nos vemos por favor en 10 minutos más.
Profe, ¿podría repasar la parte cuando habló sobre la presión dinámica y la relación o lo que estableció ahí para seguir con el ejercicio? Volvamos a mostrar cuando hablábamos de, supongo que te refieres a esto. Dame un segundito para llegar ahí. Sí, porque hay dos tipos de presiones dentro de la ecuación. La presión estática Justamente. corresponde a la energía de presión y la energía potencial, y la presión dinámica, que es la que corresponde a la energía cinética. Pero en el Déjame, ejercicio, cuando habló, ahí me enredé. dame un segundo, dame un segundo. Déjame ir. Vamos a llegar vamos a llegar luego a esa parte. Dame un segundo. Entonces, cuando tenemos la expresión de Bernoulli en términos de presiones, tenemos dos conceptos. ¿Ya? Tenemos los términos asociados a presión estática, que es la presión más la presión generada a través de la energía potencial. Y la presión dinámica está relacionado con la energía cinética o con el movimiento de la masa de fluido. Entonces, cuando vemos la expresión de Bernoulli, los temas de presión dinámica tienen relación con el peso específico por V sub 1 por la velocidad al cuadrado partido por 2G. Pero como el peso específico es igual a la densidad por la aceleración de gravedad, cuando lo aplicamos sobre el V sub 1 al cuadrado sobre 2G, se me eliminan los G y me queda finalmente que la presión dinámica equivale al valor, a la resultante de la densidad sobre la velocidad al cuadrado partido por 2. Entonces, cuando hicimos el raciocinio, el desarrollo del ejercicio, ¿cuál fue el análisis que realizamos? Dijimos, perfecto, vamos a realizar un ejercicio de hidrodinámica en que el fluido que se mueve es aire. ¿Quién nos puede ayudar? Nuestro amigo Bernoulli, que tiene una ecuación que es aplicable a la hidrodinámica. ¿Ya? Entonces, volvamos a foja 0. Decimos, perfecto, tenemos la ecuación de Bernoulli aplicada en términos de presiones. ¿Qué sabemos? Que la cota del punto 1 es la misma cota del punto 2, consecuentemente ese término se me cancela con este otro, y sabemos que el aire, cuando choca con el cartel, cambia su velocidad y se detiene. Consecuentemente, la ecuación de Bernoulli se nos reduce en tres términos: los asociados a Z1 y Z2 y asociado a la velocidad en el punto 2. Y nos queda de la forma que está ahí. Entonces yo digo, para simplicidad de cálculo, todos los términos relacionados con presiones los voy a dejar a un lado de la ecuación. Y me queda, y como ya habíamos visto, que peso específico era densidad por densidad, la expresión anterior me queda densidad por V sub 1 al cuadrado sobre 2 igual a la diferencia de presiones. Y esto era el concepto de presión dinámica en la forma que lo habíamos mostrado. Entonces viene ahora el análisis. Perfecto. En el punto 1, la presión absoluta va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica. Pero en este punto, la presión manométrica vale 0. En este otro punto, yo tengo presión atmosférica más presión manométrica, que no sé cuál es. Entonces digo presión
En el punto 1 es presión atmosférica más la presión manométrica. En este punto sé que la presión hidrostática o manométrica vale 0 y consecuentemente ya puedo decir que la presión dinámica que está actuando en el punto 2 la puedo calcular con esta expresión que ya la hemos deducido y que era el mismo valor que habíamos mostrado cuando hablábamos que en la componente de los términos de presión de Bernoulli teníamos dos conceptos, presión estática y presión dinámica. Y después, como conocíamos los valores de la densidad y la velocidad en metros cuadrados sobre hora, lo llevábamos a metros sobre segundo y obteníamos finalmente que la presión que nos genera el aire cuando golpea el cartel y el aire se detiene, la presión es de 174 pascales. Y cuando calculamos fuerza sobre área, obtenemos que es de 106 kilos de fuerza y respecto del momento volcante que nos genera la fuerza del viento cuando actúa sobre este cartel es de 1000, aquí tengo un error, ¿eh? Son 1064 kilogramos metro, que es el valor que necesita la señora para que una persona o ustedes mismos le hagan el diseño de la fundación a la señora. ¿Te quedó ahora más claro? ¿Cuál Sí. era el objetivo del ejercicio? Diga, oye, cuando tengo un problema de hidrodinámica, tengo que usar la ecuación de Bernoulli. Y tengo que decir, perfecto, ¿en qué contexto la quiero ocupar? ¿Se dan las condiciones ideales que había considerado Bernoulli cuando formuló su principio? No. ¿Puedo asumir que las pérdidas de carga son despreciables? Por supuesto. Y cuando es la única herramienta a la cual puedo echar mano que me va a entregar un resultado. Entonces, si yo digo, oiga, si yo aquí asumiera, pudiera determinar de alguna manera la pérdida de carga, el valor de la presión que dedujimos de 174 kilopascales, la presión real va a ser mayor o menor a este valor. Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Disculpe. Bajo un punto de vista teórico, ideal, dedujimos que la presión en este punto, en el punto 2, va a ser de 174 pascales. Si yo pudiera tener un sistema que me considerara las pérdidas de carga cuando el filete de aire se dobla, el valor de la presión que voy a tener es mayor o menor. Yo creo que mayor, ¿Por qué? porque al doblar se va a disminuir la velocidad. No, pues, es a la inversa. Si yo en esta ecuación, que lo vamos a ver posteriormente, le agrego aquí las pérdidas de carga, ¿ya? Si yo le agrego las pérdidas de carga, cuando aquí diga, voy a colocar todas las expresiones que no tienen relación con la velocidad en un lado de la ecuación, aquí tendría que colocar P sub 2 menos P sub 1 menos la pérdida de carga. Consecuentemente, la velocidad, perdón, los valores de presión que voy a obtener
van a ser menores. Entonces, cuando aplicamos Bernoulli, van a ser los valores que vamos a obtener considerando un fluido sin viscosidad. Y si el fluido que estamos trabajando tiene viscosidad, necesariamente los valores que vamos a obtener van a ser menores. Y ese tema lo podríamos conversar ya sea a la vuelta del recreo o el próximo miércoles. Cuando yo utilizo una ecuación teórica, siempre voy a tener un valor que en la práctica nunca lo voy a alcanzar. ¿Ya? Hagamos el pequeño break de 10 minutos y nos vemos entonces, por favor, 10 para las 5. Poca, profe.